Y claro, si vamos a tener constituyentes elegidos en plancha, como los actuales asambleístas nacionales, que actúan en plancha y que si no actúan en plancha los planchan, pues como bien sabemos, ¿no? Entonces, una vez que estemos ya montados en el riel de la constituyente, sin saber qué proponen de cambios, los del paquete, los que armaron el paquete, la plancha, ellos serán los que metan el texto constitucional y meterán cosas pues que no responden necesariamente al interés del pueblo. Por ejemplo, en el tema ese de las bases, yo creo que es importantísimo que el país tenga la apertura suficiente para conseguir apoyo de países amigos en materia de seguridad, que asesoren, que puedan transferirnos tecnologías nuevas de seguridad, entrenar personal, todo eso. Hablar. Aquí hemos dicho claro, ¿no? Es indispensable que los candidatos presidenciales de la pasada elección se mojen el poncho y propongan los cambios constitucionales que consideran adecuados para arreglar esta situación del país. Sí pensé que Noboa se iba a salir del libreto, me daba la impresión. Había factores que a uno lo hacían creer, parece que el hombre se va a desmarcar del libreto de la Agenda 2030, que es el que defiende a troche y moche pues, la Corte Constitucional. Pero, oh sorpresa, esta mañana, esta madrugada, el famoso decreto número 155, donde prácticamente el presidente se alinea en las posiciones que celosamente defiende. Antes de darle el espacio a usted para ver su impresión sobre este tema de la vía. Esta misma gente que hoy en día está en el poder, que estuvo durante cerca de 16 años en la parte provincial, eran los mismos que se quejaban que las vías de Correa no valían. Y las de ellos no valen, pero ni el 20% del tiempo que duran las vías de Correa. Es decir, dime de qué haces alarde y te diré de qué careces. Exacto. En esas circunstancias se encuentra la provincia, no el cantón, la provincia de Loja. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, sobre lo que usted menciona, yo creo que es necesario dejar en claro que el problema es que cuando reciben coimas del contratista, no están en capacidad de exigirle que cumpla. Entonces se dilatan las cosas. Lo que decía un representante de la CAF, ¿no? Cualquier contratito que pase de los 10 millones de dólares llega a costar el doble, si no el triple, y en plazo de ejecución igual manera, el doble de plazo, si no el triple o el cuádruple de plazo. Cuando los contratos tienen que cumplirse dentro de los precios y plazos. Y litigio que pueda haber de carácter contractual no puede ser pues manejado en sede constitucional mediante acciones de protección constitucional. Y todavía colocadas en Quevedo, en Santo Domingo, en Pozorja, por ahí. ¿Qué cosa es eso? No. Entonces aquí estamos en un juego que hay que definitivamente ponerle punto final. Y luego lo que usted anota en cuanto al Consejo Provincial, tiene una gran cantidad de maquinaria. Maquinaria que no está siendo utilizada, está subutilizada. Y todo tiene que hacerse vía contrato. ¿Por qué? Y crean una empresa, porque solo creando empresa puede ser eficiente. Esa es otra barbaridad que el país tiene que superarla. ¿Por qué no pueden las entidades públicas ser más eficientes que las empresas? ¿Por qué? O tan eficientes como las empresas. Es porque apuntan necesariamente a crear aparatos de negociación política con sus respectivos directorios y el aparato burocrático para cada uno de estas empresas que van creando. Y por ahí en el municipio de Loja ya hay concejales que comienzan a decir que aquí en Loja el problema del agua se solucionaría si ponen una empresa. El problema de la basura se solucionaría si ponen una empresa. El problema de la vialidad también con una empresa. Entonces un directorio, una dirección financiera, una secretaría,
una dirección de talento humano, de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Aparatos burocráticos paralelos. ¿Para qué? Para el juego político, pues. Para utilizarlo al Estado como instrumento de manipulación política. Y esto hay que ponerle punto final. Y en este punto podría ser para contratar, para solo contratar, contratar y contratar, y evitar el trabajo del sector público, porque si el sector público no se hace cargo y solo contrata una empresa, entonces ¿para qué está el sector público? El sector público dedicado a crear obstáculos para que todo el mundo tenga que sacar permiso, tenga que tener dictamen favorable, y luego viene la superposición de más de 300 organismos a nivel nacional que ejercen competencias paralelas a las que tienen los municipios en condición de competencias exclusivas. Porque usted lea lo que dice la Constitución, artículo 264, las competencias exclusivas de los municipios. Y sobre esas competencias exclusivas hay una cantidad de organismos arriba donde el soberbio, el Pichincha decora, y se superponen a la acción de los municipios, y la burocracia municipal se encubre para crear dificultades en estas burocracias delegadas de esta macrocefalia centralista que funciona en la capital de la República. Muy bien, doctor, vamos a otros temas y es lo más reciente. Se ha venido generando una especie de escenario político alrededor de si la consulta va con 6, 7, 8 preguntas o si se queda con las 2 que hoy en día está. Hasta ayer, en la tarde, ese era el escenario. Solo iban a 2 preguntas. Sin embargo, mientras se ha dado un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral por ver si se incluye como una tercera pregunta al tema de la posibilidad de generarse una Asamblea Nacional Constituyente, han hecho hacer algunas correcciones al presidente de la República y hoy en día casi se podría decir que estamos a la vuelta de la esquina de que se dé una consulta popular con la pregunta de la Asamblea Nacional Constituyente como un tema porque los procedimientos de la Corte son sumamente largos. La pregunta, desde mi piensa mal y acertarás, ¿por qué estos temas son más rápidos y otros temas no? Por parte de la Corte Constitucional. Hay una manipulación de orden política que es la que lo tiene al país en la situación en que está. Yo sí pensé, le digo, pero me engañé. Sí pensé que Noboa se iba a salir del libreto. Me daba la impresión. Había factores que a uno lo hacían creer, parece que el hombre se va a desmarcar del libreto de la Agenda 2030, que es el que defiende a troche y moche, pues, la Corte Constitucional. Pero, oh sorpresa, esta madrugada, de madrugadita, entre gallos y medianoche, el famoso decreto número 155, donde prácticamente el presidente se alinea en las posiciones que celosamente defiende la Corte Constitucional. ¿Cuáles son esas? Que no se desbarate el aparato montado después de las famosas 7 veces sí, ¿no es cierto? ¿No? Después de todas las maniobras que hicieron con Moreno, con Trujillo, para poder colocarlo al país alineado a una posición que ni de lejos responde a los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Con qué nos salen? Otra vez, para elegir la Asamblea Constituyente, tendremos que salir a votar en paquete cerrado, lista cerrada, voto en plancha. El pueblo no podrá elegir las personas que considere adecuadas para llevar a cabo la tarea constituyente. No. Entonces se atiene a lo que el partido monta y empaqueta. Y vota por números o colores, no por personas. Vuelven a poner la elección en plancha, con el famoso método de Hunt, de Jare, de Webster. Todos esos métodos son tramposos. Lo único democrático es asignar las curules a los más votados, estén en la lista que estén y estén en el puesto que estén de la respectiva lista. Eso es lo único democrático. Pero la Agenda 2030, pues, dice clarísimo, ¿no? Aquí hay que garantizar la equidad de género. Entonces, para garantizar la equidad de género, lo someten al pueblo a que no pueda elegir de entre listas.
sino que tenga que elegir de paquete cerrado. Y claro, si vamos a tener constituyentes elegidos en plancha, como los actuales asambleístas nacionales, que actúan en plancha y que si no actúan en plancha los planchan, pues como bien sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué nueva constitución puede salir de ahí? Por otro lado, el mismo proyecto centralista, ahora agravado. Ya no son 12 ni 15 asambleístas nacionales, 24 nacionales. Se va a elegir 80. 24 nacionales, que eso es decir, ni siquiera de Pichincha y Guayas, sino de San Borondón y Cumbayá, usted sabe, ¿no? 24 nacionales, 50 de provincias, uno por provincia más uno, si sacaron no sé de dónde la cifra, por cada 471,000 habitantes, donde sacarían, algún calculito hicieron ahí para colocar eso, 471,000 habitantes. Entonces, uno asambleísta constituyente por provincia, ¿no? Y otro más por cada 471,000 habitantes. Por tanto, 50 provinciales, 24 nacionales y 6 del exterior. Total 80. Lista cerrada y fórmula de Hont. Y lo más grave, ¿recuerda usted, yo en esta misma tribuna, cuántas, bueno, las pocas que se me abren en Loja, porque me tienen excluido, no me dejan hablar en otras radioemisoras, no podemos hablar. Ahí, eso no es violación de los derechos humanos, eso seguramente, no sé qué será, pero no podemos hablar. Aquí hemos dicho claro, ¿no? Es indispensable que los candidatos presidenciales de la pasada elección se mojen el poncho y propongan los cambios constitucionales que consideran adecuados para arreglar esta situación del país, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la crisis económica, desde el punto de vista de la salud, de la seguridad social, etcétera, etcétera. Ningún candidato dijo nada sobre esto. Todo el mundo salió a ofrecer jama, caleta y camello, ¿no? Y a atacar al contrincante, ¿no? Era una lucha de ataques entre los candidatos. La vez pasada cité al cardenal arzobispo de Santiago, que decía, vamos en una canoa y unos reman del lado izquierdo y otros del lado derecho, pero se ponen a darse palo con los remos de uno al lado al otro lado. Eso hacían los candidatos. Y no van a ningún pero lado. nadie mencionaba qué es lo que plantean desde el punto de vista constitucional. No nos alejemos, doctor. A ver, vamos con este tema. Lo que representaría, ahora sí puedo decirlo, que casi con un 75% de probabilidades de que se vaya a dar una Asamblea Nacional Constituyente. Depende, perdóneme la interrupción. Podría ser por ahí. Depende de que el país vote a favor de eso. Yo no sé qué va a pasar. Ahí vamos a ver. Y voy por ahí. A ver. Para mi punto de vista, un 75% de que eso se vaya a dar. Porque no hay cosas que se ven, hay cosas que se entienden. Pero no nos alejemos. Hay 80. Ya no hay como los de ahora, que son más de cerca de 100, casi 50. 151. Ahora hay 80 cupos. Obviamente la asamblea que está ahora no se van a la casa, continuarán trabajando porque no es de plenos poderes. Es decir, 151 más. Más de 230. Ya. Más de 80, o sea, 80 más. Lo que haría, creo yo, para mis cálculos, que a Loja le tocaría 3. No, 2. Aproximadamente. 2. Dos. 2 en una polarización en la que no hay que ser muy inteligente para saber que si el mundo está polarizado, esos 2 serán de la polarización de 2. Por el arrastre. Entonces, yo lo único que quiero decirle aquí al pueblo que me escucha a través de del momento Loja es que ya vayamos aprendiendo la lección. No podemos someternos a las grandes cadenas mediáticas que manipulan la opinión pública y manipulando la opinión pública manipulan la política. Por el amor de Dios, sacudámonos del polvo. No nos dejemos llevar por el libreto oficial. Ahora tenemos esta consulta que la van a hacer, entiendo yo que será pues para el 16 de noviembre, dicen, ¿no? Domingo 16 de noviembre. Aquí tenemos que saber cómo votamos, ¿no? Analicemos bien las cosas.
Por ejemplo, en el tema ese de las bases, yo creo que es importantísimo que el país tenga la apertura suficiente para conseguir apoyo de países amigos en materia de seguridad, que asesoren, que puedan transferirnos tecnologías nuevas de seguridad, entrenar personal, todo eso. Pero eso de poner bases, ¿será conveniente? Imagínese usted una confrontación, vamos a suponer, entre determinada potencia con un país latinoamericano. Y nosotros tenemos bases de esa potencia y no de la otra. Estamos metidos en la guerra. Una guerra, una pelea que no es nuestra. Que no es nuestra, ¿ya? ¿Hasta qué punto? Pero sigue el dogma, doctor. El dogma le siguen diciendo a la gente que como es Estados Unidos, entonces venga. ¿Pero quién le ha dicho? Puede venir, venga nomás. Puede el pueblo en determinado momento elegir un gobierno que diga, no, con Estados Unidos no, ahora vamos a hacer el pacto con China. O vamos a decir que hay un pacto con Brasil o con... Dice usted, de repente Brasil está en una pugna con Estados Unidos y nosotros con bases brasileñas aquí. ¿Qué hacemos? O sea, nos toca hacer el papelito que ha hecho Siria, que ha hecho Líbano, el papelito que han hecho muchos países que se han abierto a este tipo de experiencias. Entonces, otra cosa es que necesitemos cooperación técnica. Eso es una cosa. Inclusive, eso es otra cosa. Asesoramiento técnico. Pero colocar bases, no. Lo que significaría, o para que la gente nos entienda, porque hay algunos que confunden, dicen, desde que se fue la base fulana de tal, ya todo está mal en No hay tal. Pero porque coincide, con la base todos sabemos lo que pasaba. Pero coincide conmigo de que eso hoy en día le hacen repetir a la gente. Le hacen repetir a la gente que después de esta base ya todo se ha jodido. No, o sea, la base mil veces una mentira y se convierte en verdad. Entonces, bueno, no nos alejemos. Luego la otra, la del financiamiento de los partidos. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Porque los partidos políticos no pertenecen al Estado, pertenecen a la sociedad. Y para lo que sirve un partido político es para canalizar opinión pública hacia la toma de decisiones electorales o plebiscitarias. No sirve para más. Más aún es necesario dar punto final al tema de que un ciudadano para ser candidato tenga que serlo por un partido. No, señor. Recoja las firmas. Y si recoge las firmas, y las firmas pueden ser digitales también, tenemos que ir avanzando, ya también tecnológicamente. Recoge el número de firmas e inscribe su candidatura. Porque son respuestas coyunturales las que tienen que darse frente a los problemas circunstanciales que tiene un país. Entonces no hay que tener partidos como casilleros de compra-venta, o como dicen, útero de alquiler, para que ahí vayan los candidatos y para que sean los que hacen la lista cerrada y la gente sale a votar en plancha. No, cero financiamiento. Y cuando se convoca un proceso electoral, ahí sí tiene que haber la equidad garantizarse. La campaña debe consistir exclusivamente en la publicación de la hoja de vida auditada de los candidatos legalmente inscritos. Que eso debería ser el CNE. La autoridad electoral, ya no función electoral, debería ser la autoridad electoral parte de la función de control del Estado, del Consejo de Estado, que lo nombra y remueve. No, nada de función aparte para lo electoral, parte de la función de control. Entonces, la gente pues sale a votar no por lo que le prefabrican, sino por lo que cree que debe hacerlo. Y ya la campaña electoral no puede ser fanfarria, inversión de cantidades de dinero en grandes cierres de campaña, desfiles, procesiones, marchas, reparto de caramelos, de comida, de todo eso. No, señor. La autoridad electoral publica en todos los medios digitales o convencionales la hoja de vida auditada y un resumen de la propuesta concreta, específica, que se hace para esa elección. Y en eso consiste la campaña. No en fanfarrias, no en procesiones, en caravanas, en reparto de dádivas. Prohibido. El que entre en eso pierde la candidatura. Se descalifica como candidato. Ojalá fuera así, pero... Eso tenemos que ir. Para eso es la reforma constitucional. Claro. ¿Vamos a salir de este sistema o no? Pero claro, con este decreto 155, que se adecúan a lo que plantea la Corte Constitucional,
vaya a ver si de esa asamblea van a salir cambios de este tipo. Capaz que no. Doctor. Y el problema de la descentralización, de la estructura territorial del Estado, Muy bien. que es sumamente grave. Aquí, realmente, mientras no haya equidad territorial, será imposible que en el país haya equidad económico-social. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien, doctor, quiero irme a la parte final porque todos sabemos que las consultas dependen mucho de quién la proponga. Si me caes mal, por así decirlo, no te apoyo. Si me caes bien, o si no me caes tan mal, también te apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque en el símil de me caes mal, Guillermo Lasso la perdió. Y en el símil de que no me caes bien, pero tampoco se me caes tan mal, la ganaste. En este caso, Lenín Moreno la ganó. En el caso de Noboa, no ahora, en el pasado también, en la reciente, bueno, me caía bien, entonces ganó. Ahora hay un escenario completamente diferente, porque el actual presidente de la República no goza con la misma popularidad que cuando ganó la primera presidencia y estuvo unos pocos meses después, o ganó la segunda, con la de ahora. Ahora la pregunta es, ¿el escenario está listo para que hagan una Asamblea Nacional Constituyente? Pero depende mucho de que si la gente vota a favor o en contra de las 3 posiblemente preguntas que se van a dar a través de esta nueva consulta popular. ¿Qué visión le ve a usted? Porque podremos nosotros decir que no está bien o mal una Asamblea Constituyente, sí, pero en las preguntas de la consulta la gente va a votar, sabrá qué hacer. Y ya cuando estemos... ¿Qué visión le ve usted a la consulta con esas 3 preguntas? Yo veo que vamos a seguir en lo mismo. Porque le digo claramente, ¿no? Voto en plancha, fórmula de Hon, lo mismo, la de Jare o la Western, es igualito. Lo único democrático es asignar la curul al más votado, esté en la lista que esté. Es lo único democrático, lo demás es trampa. Pero en este Pero caso aquí, para afirmar la Agenda 2030 de la equidad de género y este tipo de cosas, entonces meten el asunto del voto en plancha. Pero en este caso estamos hablando de una consulta popular, que es lo más reciente. Entonces, una vez que estemos ya montados en el riel de la constituyente, sin saber qué proponen de cambios, los del paquete, los que armaron el paquete, la plancha, ellos serán los que metan el texto constitucional. Y meterán cosas pues que no responden necesariamente al interés del pueblo. Sí, pero eso es después. Ahora lo que posiblemente se pueda dar es el tema de la constituyente, porque eso es lo que ya está prácticamente caminando. El tema de la consulta me refiero, específicamente el tema de la consulta. El pueblo que piense bien, o sea, hay que pensarlo bien. Hay cosas, como le digo, el tema ese de eliminar aportes del Estado a los partidos, eso está bien, eso hay que cerrarle el paso. Eso de las bases no creo que es conveniente. No, lo que sí es claro es que debe el país recibir asesoramiento técnico en materia de seguridad de países amigos, perfecto. No, eso es importante. Y lo otro, ir a una constituyente con un estatuto como el que acaban de meter en el decreto 155, es seguir navegando en las mismas aguas que estuvimos navegando, lamentablemente.